Hola nuevamente queridos seguidores de nuestro blog y de nuestro canal de YouTube. Hoy voy a hablarles de una de las metodologías para identificación de peligros y evaluación de riesgos más comunes y que más utilizamos, que es la GTC 45. Es una guía técnica colombiana que el ICONTEC adoptó desde hace ya tiempo. Maneja el mismo método cuantitativo de la NTP 330, que es una norma española. Esta guía técnica pues es la primera metodología que les prometí, en la que íbamos a avanzar desde el video anterior. Es muy importante que para quienes se conectan a ver este video, si no han visto el video 1 de identificación de peligros y evaluación de riesgos, por favor lo vean antes de ver este. En ese video definimos qué es peligro, qué es riesgo, cuál es el marco legal en Colombia para identificarlo y por qué hacer esta actividad, y las fases y actividades que se deben tener en cuenta, como la generalidad de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. En este video orientativo ya vamos a ver puntualmente la descripción de la GTC 45 y cómo debemos implementarla. Bueno, este video está orientado para las personas que hacen parte del COPAS, que son vigías de seguridad y salud en el trabajo, que son supervisores de área, que están empezando también en el área de seguridad y salud en el trabajo y necesitan una orientación un poco más específica. Quiero mencionar algunas de las ventajas principales y de las razones por las que me gusta mucho recomendar esta guía técnica. Primero, pues es un método cuantitativo. Eso permite que yo pueda jerarquizar los riesgos y priorizarlos, porque le asigno un valor numérico a las variables con las cuales identifico mi nivel de riesgo. Me aplica a cualquier actividad económica, sea cual sea. Es muy fácil de aplicar, es muy fácil de utilizar. Ustedes la pueden descargar desde internet, pueden buscarla, y muchas entidades públicas tienen la norma circulando en internet, entonces la pueden descargar. La norma es de fácil lectura, tiene muchas tablas que le ilustran a uno la forma en que debe aplicarla y como el paso a paso. Por lo mismo, pues no requiere que utilicemos un software avanzado. Si tenemos un software, pues muy bien, pero si no lo tenemos, con Excel lo podemos trabajar perfectamente. Entonces, empezamos. Entonces, bueno, en nuestro método de GTC 45 que vamos a ver hoy, voy a mostrarles una matriz, un ejemplo de matriz. Es una matriz básica que se hace en Excel. Esta matriz, en la primera parte, va a tener una clasificación de las actividades. Entonces vamos a tener por acá un proceso para definir si es un proceso, por ejemplo, administrativo, o es en el proceso de producción, o en el proceso de laboratorio, para quienes aplique, dependiendo la actividad económica que ustedes realicen y si tienen definidos procesos en su organización. El lugar de la empresa en donde se realiza. Entonces, la idea es que en este lugar seamos específicos. Entonces, si tenemos sedes en distintas ciudades, pues no solo que coloquemos acá sede de Medellín y sede de Bogotá, sino que coloquemos planta, laboratorio, cocina, oficinas. Y si es una empresa que tiene diferentes sedes, pues muy bueno que puedan colocar también el nombre de la sede, o que incluso tengan una matriz por cada sede, o por cada regional, o por cada ciudad, por cada centro de trabajo, dependiendo del tamaño de su empresa. Los cargos que vamos a evaluar, las actividades, las tareas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una misma actividad que es la mezcla de insumos y materiales, y esta actividad tiene diferentes tareas. Entonces, por un lado tiene el pesaje de insumos y por otro lado tiene la tarea de verter en tolvas esos insumos pesados. Definir si esta actividad es rutinaria o no, es decir, si tengo que hacerla durante toda la jornada laboral o la hago esporádicamente. Cuántas personas están expuestas, son los trabajadores, o bueno, los visitantes también, y eso me da paso al tipo de vinculación. Entonces, si es personal contratista, si es personal directo contratado por la empresa, si son visitantes. Y paso a identificar mis peligros. Entonces, la guía técnica nos da una clasificación de peligros
y una descripción de acuerdo a esa clasificación. Entonces, la guía nos recomienda una clasificación de peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Y cada uno tiene dentro una descripción de peligros que es la que nosotros vamos a identificar. Una actividad puede tener muchos peligros asociados y muchas clasificaciones de peligros. Entonces, en una misma actividad yo puedo tener exposición biológica a virus, exposición física porque tengo deficiencia en iluminación, exposición química porque además manejo sustancias químicas en esa tarea. Entonces, casi que todas las clasificaciones nos pueden aplicar en todas las actividades. Y es lo ideal. Entre más podamos identificar peligros en el momento en que ocurra un accidente, nos va a generar menos dolores de cabeza porque pues ya por lo menos los tenemos identificados y de pronto ya habremos implementado algunos controles. Esta es una recomendación, no es una camisa de fuerza porque a veces podemos llegar a tener incluso más peligros dentro de estas clasificaciones que los que nos recomienda esta guía. Entonces, como vemos por acá, identificamos nuestros peligros, le decimos a qué clasificación corresponde, podemos describir unos efectos posibles o unas posibles consecuencias de ese peligro, la que nos puede generar, si nos puede generar lesiones o nos puede generar enfermedades. Entonces, esta es la casilla en donde vamos a ubicarlas y pasamos a identificar qué controles existen para ese peligro. Esa identificación de controles existentes nos va a permitir evaluar el riesgo inicial que tenemos, con el que partimos en nuestra organización. Entonces, si tenemos controles aplicados en la fuente, de pronto en nuestros equipos en los que nos generan riesgo, o en el medio, en el lugar, en el individuo, si estamos entregando elementos de protección personal, si se dan capacitaciones, los controles que se tengan al momento en que yo inicio mi evaluación de riesgos. Y acá empezamos a darle valor a las variables para identificar nuestro nivel de riesgo. Entonces, la GTC 45 nos va a orientar para evaluar las variables de nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad y nivel de consecuencia. Entonces, empezamos con el nivel de deficiencia. El nivel de deficiencia está orientado a qué tan activo soy yo identificando esos riesgos, esos peligros, si ya los tengo detectados y si ya he implementado acciones preventivas o si no he hecho absolutamente nada. Entonces tiene una escala donde 10 es un nivel de deficiencia muy alto porque yo no me he dado cuenta de que existen ciertos peligros o me he dado cuenta y tengo acciones preventivas, pero las acciones no han sido eficientes, no han cumplido, no se han realizado, entonces mi nivel de eficiencia es muy alto. O un nivel de eficiencia bajo, que es donde yo me he dado cuenta de los peligros y los he controlado. Sigo con mi nivel de exposición. Entonces, este hace referencia a qué tan expuesto está mi personal durante la jornada a ese peligro. Entonces, también tiene una escala continua donde la exposición es durante toda la jornada laboral, frecuente donde la exposición se da por tiempos cortos, puede ser varias veces durante la jornada, ocasional donde la exposición se presenta solo algunas veces o por periodos de tiempo muy cortos, o esporádica cuando yo hago esa actividad una vez al mes, 2 veces al año. Entonces no es una actividad rutinaria y por lo tanto la exposición a ese peligro pues es mucho más bajita. Cuando ya yo le he dado valor a ese nivel de deficiencia y a ese nivel de exposición, me va a dar el resultado del nivel de probabilidad. Matemáticamente el nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. El resultado que me da esta multiplicación va a estar ubicada entre estos rangos. Entonces puedo tener un rango muy bajo de probabilidad, un nivel medio, un nivel alto o un nivel muy alto. Nuestra matriz. Entonces por acá vamos a tener el nivel de deficiencia,
el nivel de exposición y el resultado de esa multiplicación, que es el nivel de probabilidad. Este nivel de probabilidad es la primera variable que nos va a llevar a identificar el nivel de riesgo. Entonces ahí ya paso de consecuencia. ¿Qué tan grave es la lesión o el daño que me puede causar este peligro si se materializa? Entonces puedo decir que es mortal, puedo decir que es muy grave porque me puede causar lesiones irreparables, puedo decir que es grave porque las lesiones que me va a causar me pueden generar incapacidades, o puedo decir que es leve porque las lesiones que me pueden generar pues asimismo son leves, no me van a generar incapacidad, no voy a tener de pronto enfermedades graves a futuro. Ejemplos. Vuelvo al primer ejemplo que les puse al inicio del tanque de 18 metros. Una caída desde un tanque de 18 metros de altura, la peor consecuencia que me va a generar es la muerte. Mientras que una caída a nivel, en el peor de los casos, podría generarme de pronto una fractura de huesos largos o, bueno, mortal, dependiendo si tengo cosas cerca que me puedan agravar la situación, pero generalmente es un poco menos catastrófica que una caída desde un tanque de 18 metros. Sin embargo, pues este es un ejemplo muy generalizado. Ustedes deben evaluar las condiciones del lugar, los equipos que utilizan. Por eso es tan importante que esta identificación de peligros y evaluación de riesgo se haga muy a conciencia. Una vez que tenemos nuestro nivel de probabilidad y nuestro nivel de consecuencia, podemos ya encontrar el nivel de riesgo, porque el nivel de riesgo, como les decía al inicio, matemáticamente es el resultado de multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Ese resultado me va a dar entre estos rangos que nos da la guía, que puede ser un riesgo aceptable cuando nos da alrededor de 20, un riesgo mejorable cuando nos da entre 40 y 120, un riesgo no aceptable o aceptable con controles que nos va a dar en este rango de 150 a 500, y un riesgo definitivamente no aceptable cuando es mayor a 4000, entre 600 y 4000. Entonces, para tener estos valores de no aceptable y que se acerquen a 4000, es un riesgo que está disparado y que en verdad necesita que tengamos una corrección inmediata para prevenir accidentes y catástrofes con nuestros trabajadores. Esa es nuestra matriz. Por acá está el nivel de riesgo y por acá está la aceptabilidad del riesgo. Entonces, como pueden ver, esto es una tarea que es muy específica de acuerdo a la actividad y a la tarea que se esté evaluando, al sector económico, a la empresa. Entonces no nos sirve que nos preste un amigo o un compañero o un proveedor o un cliente una matriz de riesgos y nos diga, mire, le paso la matriz de riesgos y usted adáptela a su empresa. No, la matriz de riesgos debe hacerse concienzudamente, observando las actividades que hacen los trabajadores. De lo contrario, no nos va a servir. Una vez que tenemos identificado el nivel de riesgo, pasamos a nuestras medidas de intervención. Estas medidas de intervención, normalmente la guía nos tiene una clasificación de 5 alternativas, que es la eliminación, cuando yo puedo eliminar el riesgo, normalmente eliminando esa actividad, por ejemplo. La sustitución, cuando yo puedo cambiar ciertas actividades o partes de un procedimiento para que este riesgo baje al máximo o no esté. Controles de ingeniería, cuando yo intervengo los equipos y las herramientas, por ejemplo, instalando filtros, instalando cabinas de aislamiento sonoro. Controles administrativos, que normalmente están orientados a las actividades que hago de capacitación, de sensibilización, de señalización, indicaciones, guías, establecer procedimientos, divulgar procedimientos, todas estas tareas que desde el área administrativa nos pueden ayudar a disminuir muchos riesgos. Normalmente solemos tener muchos controles administrativos y realmente cuando se hacen a conciencia suelen ser muy buenos. Y la alternativa de elementos de protección personal, que es cuando ya
pues yo voy a suministrar unos elementos y dotación para que puedan los trabajadores controlar los riesgos a los que están enfrentados. Estos controles o alternativas que nos da la guía son las que nos van a permitir a la larga poder minimizar esos riesgos. La idea es que después de que yo establezco estos controles, yo pueda evaluar el riesgo nuevamente, y es lo que normalmente vemos en algunas matrices como el riesgo residual, y es el riesgo que nos da después de haber implementado unos controles. Y que también yo pueda amarrar estos controles y estas actividades que dejo en estas casillas a mis planes de acción, para que no tenga que tener acciones por todo lado, sino que, bueno, puedo dejar acá, voy a implementar el programa de capacitaciones, específicamente capacitación en riesgo biomecánico, higiene postural, dependiendo del riesgo que yo haya identificado, y eso lo voy a amarrar a mis planes de trabajo, de mis programas de gestión de riesgo, de mis programas de vigilancia epidemiológica, de mi plan anual de trabajo, para que no nos quedemos con estas acciones sueltas. A veces cuando nos enfrentamos a auditorías, a seguimientos, nos dicen, bueno, ya le hizo seguimiento a los controles de la matriz de riesgos, y resulta que pues no lo hemos hecho porque tenemos demasiadas actividades, y estas que identificamos en la matriz de riesgos quedaron en el aire. Entonces lo que siempre les recomiendo es amarrarlas a sus planes, y así no quedan en el aire. Hasta acá fue el tema de GTC 45. La idea es que en un próximo video podamos ver otra alternativa u otro método para identificar riesgos y evaluar pues estos riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Muchas gracias a quienes vieron todo el video. Si les pareció claro y les ayudó a entender un poco más esta metodología que maneja la guía, les agradezco que nos dejen su dedito arriba, y en sus comentarios puedan complementar también la información y enriquecer este tema que es de conocimiento importante para todos los que trabajamos en esta área. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.